Amén. Hoy día comenzamos con el módulo de evangelismo efectivo, en donde vamos a estar hablando, ¿cierto?, del propósito del evangelismo, qué es lo que nosotros podemos tomar como herramientas fundamentales para hacer evangelismo. Espero que sea una clase bien dinámica en donde podamos también conversar un poco, dar nuestras perspectivas, punto de vista. En las conversaciones no hay ninguna respuesta que esté equivocada. Mm. Todas las respuestas tienen una base en la experiencia, por lo tanto van a ser todas las respuestas aceptadas, vamos a meditar en ello, en las experiencias personales y por sobre todas las cosas yo he meditado y orado al Señor, decía, Señor, yo llevo de los 17 años haciendo evangelismo, ahora tengo 47, Mm. 17, 27, 37, 47, llevo 30 años haciendo evangelismo en diferentes denominaciones. Eh, en diferentes modalidades también, con niños, con jóvenes, con mujeres, en congresos, en eventos, al aire libre, sola, en el cantón de la calle, en el campo, en campañas grandes, en todos los escenarios habido y por haber, Dios me ha permitido predicar su palabra. Y yo he orado al Señor, le decía, Señor, si yo volviera el tiempo atrás, ¿qué me gustaría que me entregasen como un, un regalo, ¿cierto? Para yo poder desarrollar este ministerio de mejor manera desde el inicio. Gracias a Dios yo tuve la bendición de que mi padre también es evangelista, ¿cierto? Y él empezó Mm. con una experiencia tremenda y él pudo trasvasijar parte de su experiencia en mi vida y fue también un catalizador dinámico en toda mi experiencia misionera y evangelizadora, puesto que él, gracias a él, se me abrieron muchas puertas, porque en mi época Mm. las mujeres no predicaban. Mm. Yo empecé en una época donde las mujeres no predicaban, no le daban el púlpito, ¿cierto? Era muy difícil y Dios me abrió puertas en iglesias muy conservadoras también, en donde yo tenía que predicar desde abajo, pero para mí eso nunca fue un tema. Mm. Para mí eso nunca, porque fui enseñada y educada de que la oportunidad que Dios te dé de predicar su palabra, esa oportunidad es valiosa, es única, tú Mm. estás ahí, tú eres el instrumento y tienes que ponerte en disposición en la presencia del Señor. Así que ha sido maravilloso. Y yo decía, ¿qué me gustaría a mí si yo volviera el tiempo atrás? Que alguien me enseñara y en base a esa pregunta yo he diseñado este módulo. Así que es bien personal en un aspecto, pero también muy profundo en cuanto a las reflexiones que he tenido que hacer, ¿cierto? En cuanto a las necesidades y cómo hacer un evangelismo efectivo. Cuando hablamos de evangelismo efectivo, nosotros podemos decir, qué es efectivo? Qué es hacer un evangelismo efectivo? Porque cómo yo veo si el evangelismo está siendo efectivo o no. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad, como el pastor también Sorel se lo decía, que efectividad es estar donde Dios quiere que estés. Eso es la efectividad. Estar en el lugar donde Dios quiere que estés y también haciendo lo que Dios quiere que hagas. Eso es efectividad. En el transcurso de esta clase vamos a tomar algunos puntos de referencia y vamos a hablar un poco de lo que es la cruz de Cristo. eh, ¿Por qué la cruz? ¿Se han preguntado ustedes por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? Habiendo inyecciones letales, otro tipo de muerte, por lanza, por espada, por disparo, por flecha, ¿por qué una cruz? Y esa respuesta vamos también a analizarla al final con los comentarios que ustedes puedan hacer. Y también tenemos que pensar en el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué las cosas que dicen que son pecados para el Señor? ¿Cómo podemos nosotros visibilizar el pecado? ¿Cómo sabemos que algo es pecado, que algo no es pecado? Eh, ¿qué, qué provoca en el corazón del hombre, de la mujer, estas actitudes que Dios dice que son pecados? Tenemos nosotros que escarmenar ahí un poco, ¿cierto? Para poder comprender cuál es nuestra labor evangelizadora. Debemos nosotros siempre tener en consideración que nuestra tarea es predicar la palabra. Es la palabra la que va a obrar en el corazón del oyente, trayendo esta verdad revelada
y es el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Nuestra labor es estar en el lugar que Dios quiere que estemos, entregando el mensaje del Evangelio del reino de Jesucristo. Hasta ahí llega nuestra tarea. Lo demás lo tiene que hacer la palabra revelada y también la unción, ¿cierto?, del Espíritu Santo en el corazón del oyente. Por lo tanto, ahí ya empezamos con un parámetro, con un escenario más o menos ordenado de lo que requiere el evangelismo. El día de hoy vamos a hablar de 7 doctrinas fundamentales que necesitamos como personas que trabajen en evangelismo conocer para enriquecer el mensaje que nosotros vamos a entregar a los perdidos. Yo creo que una de las cosas que a mí me hubiese gustado saber desde muy temprano, tener este enriquecimiento para poder predicar y hacer evangelismo con más versatilidad en la propuesta de mensajes, ¿cierto? Y poder apuntar a diferentes focos. Saber que el mensaje del evangelio apunta al corazón, ¿cierto?, del oyente, y que Dios tiene eso descrito también en su palabra, que es la palabra la que se revela y la que revela a Dios, y saber que el Espíritu Santo es también el que va a trabajar en conjunto para engendrar a los nuevos creyentes. Esto viene de todo un trabajo previo, ¿cierto? Nunca vamos a reemplazar estas herramientas de aprendizaje que estamos dando nosotros con la intimidad que tenemos que tener cada uno con el Señor, de orar, de ayunar, de buscarle, de consagrarnos, de leer la palabra, de poder estar, ¿cierto?, en esa intimidad personal con el Señor. Así que vamos a empezar analizando las 7 doctrinas fundamentales de la cruz dentro de tantas otras cosas, ¿cierto?, que vamos a ir viendo para el tema de desarrollar un evangelismo efectivo. Recordemos que efectivo es estar, ¿cierto?, donde Dios nos quiere, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es predicar el evangelio del reino. La cantidad numérica de los nuevos convertidos no depende de nosotros, depende del Señor. Y el crecimiento de los mismos también depende del Señor. Por lo tanto, no podemos medir la calidad de nuestro evangelismo, de nuestra misión, a través de los números, como también lo han dicho otros maestros en las clases anteriores. Amén. Voy a compartir pantalla. Creo que empecé al revés. Ya, aquí comenzamos entonces. Tenemos acá este simbolismo que lo pusimos, ¿cierto? El ancla y la brújula, las 7 doctrinas de la cruz, comprendiendo el impacto teológico, espiritual y misionero en la iglesia actual. ¿Cuál es el impacto, ¿cierto?, que este mensaje debe causar en la sociedad? La cruz es el centro del evangelio cristiano. No representa solamente el sufrimiento de Cristo, sino el acto redentor de Dios. En la cruz podemos ver nosotros la santidad de Dios, podemos ver el pecado humano, también podemos ver la justicia divina, podemos ver el amor de Cristo y también podemos ver la esperanza de redención. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la doctrina de la cruz, nuestro objetivo general es comprender las principales doctrinas bíblicas reveladas en la cruz de Cristo y analizar su impacto teológico, espiritual y misionero en la iglesia actual. Por lo tanto, yo le decía al principio, ¿por qué la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? Debemos recordar que la cruz es el centro del evangelio cristiano y no representa solamente el sufrimiento de Cristo, sino que es un acto redentor de Dios para salvar a la humanidad. Como dice en 1 Corintios 2:2, dice, porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a nuestra primera doctrina de la cruz, que será la doctrina de la sustitución.
Cristo tomó el lugar del pecador y sufrió el castigo que merecía la humanidad. Es decir, que Él fue el sustituto. El lugar que nosotros merecíamos pagar muriendo, lo tomó el Señor, recibió el castigo que nosotros merecíamos y pagó, ¿cierto? Es decir, que Él, el pecado humano lo pagó, ¿cierto? A través de la cruz del Calvario en su propio cuerpo, y a través de eso nosotros recibimos gracia y perdón. Para esto tenemos citas bíblicas que aparecen ahí en la diapositiva, que yo se las voy a compartir después para que la revisen con calma, que está en Isaías 53, en donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿cierto? El mecanismo de la sustitución es que Jesús murió como sustituto perfecto, es decir, la ira justa de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo para que el creyente recibiera la gracia y el perdón. ¿Cuál es el impacto que la sustitución tiene en el creyente? Es que ya no vivimos bajo la condenación, sino, ¿cierto?, la salvación que Dios nos regala. Y que esta salvación no es posible obtenerla por obras humanas. Tenemos nosotros que en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Esa sería entonces la primera doctrina, la sustitución. La segunda doctrina tenemos la doctrina de la redención. ¿Qué es la redención? Quiere decir que Dios nos redimió, que Él pagó el precio para liberar nuestras almas de la esclavitud del pecado. Y ahí tenemos, ¿cierto?, unas moneditas, la cruz y las cadenas rotas. El mecanismo, dice la palabra redimir, implica comprar para liberar. La sangre de Cristo fue el precio. ¿Y cuál es el impacto? El impacto, cierto, es que el creyente ahora pertenece a Cristo y somos llamados a vivir en santidad. En la redención tenemos nosotros que Jesús murió como sustituto perfecto. La ira, cierto, de Dios, que era por el pecado, dice, ahora Cristo pagó ese precio. ¿Para qué? Para liberar al hombre de la esclavitud de ese pecado. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y también en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra redimir implica comprar para liberar. La sangre de Cristo fue el precio del rescate. Y la aplicación es que el creyente ahora pertenece a Cristo. Somos llamados ahora a vivir en santidad. La tercera doctrina es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y ahí aparece, cierto, un diagrama donde aparece la imputación, cierto, de la culpa, la cruz de Cristo y la justicia. Es decir, que Dios nos declara justos a través de la fe en Jesucristo. Este mecanismo, dice, la justicia de Cristo es imputada al creyente por fe. No es una justicia propia, sino que es una justicia que se nos ha sido transferida de manera legal y legítima. ¿Qué causa esta justificación en la vida del creyente? Trae paz definitiva con Dios. Es decir, podemos tener una relación ahora con Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra, y encontrar esa respuesta y ese socorro oportuno. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina número 4 dice la doctrina de la reconciliación. Y ahí aparece un puente, que la cruz se transforma en un puente, ¿cierto? Entre el hombre y Dios.
Quiere decir que la cruz restauró la relación rota entre Dios y el hombre. El mecanismo, dice, el pecado produjo separación absoluta, pero Cristo abrió nuevamente el camino hacia el Padre. El impacto que genera en el cristiano es que ahora nosotros vivimos en comunión constante con Dios. La iglesia recibe el ministerio de la reconciliación para el mundo. En Colosenses capítulo 1, el verso 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos, ¿cierto?, la reconciliación. La número 5 dice la doctrina de la propiciación. Esta doctrina es muy hermosa en la forma de explicarla, porque cuando hablamos de propiciación quiere decir que Cristo al morir en la cruz del Calvario trajo satisfacción completa frente a la justicia de Dios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un diagrama en donde nos muestra el amor de Dios con su santidad y su justicia, y que solamente podemos nosotros tener acceso a su amor, a su justicia, a su santidad para poder acercarnos a través de su gracia por medio de la cruz. El mecanismo, dice, la cruz no solo es una muestra de amor, también satisface y aplaca la exigencia de la santidad de Dios contra el pecado. Y el impacto, dice, Dios sigue siendo inquebrantablemente justo y al mismo tiempo misericordioso. La salvación tiene un fundamento legal y espiritual sólido. En Romanos 3:25, voy a leer, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Dios, cierto, sigue siendo inquebrantablemente justo y al mismo tiempo misericordioso. Y eso lo vemos a través de su sacrificio en la cruz, porque ahí trajo satisfacción a su propia justicia, pero a la vez mostró amor y misericordia para con nosotros. La salvación tiene un fundamento legal y espiritual sólido. Es decir, que legalmente todo lo que había que pagar y cumplir, Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan la pregunta inicial que hacíamos? Decía, cierto, que ¿por qué tenía que ser la cruz? ¿Por qué tenía que Jesús morir en la cruz del Calvario? Y ahí hemos dado algunas directrices relacionadas en por qué tenía que ser la cruz. En cuanto a la propiciación, dice, Dios sigue siendo justo y a la vez misericordioso. Cuando tomamos en consideración la justicia de Cristo, ¿cierto? Dice que es primordial observar que la salvación por gracia incluye la necesidad de la expiación. Era necesario expiar, ¿cierto?, los pecados. Es una salvación del pecado para la santidad y la comunión con Dios. Pero esta salvación debe abarcar no simplemente el perdón de los pecados, sino que también debe justificar. Debe haber una justificación. Y debe ser una justificación que tenga que tenga en cuenta nuestra situación de condenados y culpables. Es decir, que para que haya una justificación nosotros tenemos que estar conscientes de lo que somos delante del Señor, lejos de Él. Tenemos que tomar esa conciencia. Dice, esta clase de justificación implica la necesidad de una justicia que sea adecuada a nuestra situación. Es decir, nuestro pecado era tan grande, nuestra injusticia era tan tremenda, que solamente el Hijo de Dios podía satisfacer esa necesidad de poder justificarnos para hacer este acceso libre ante la presencia del Señor a través de la cruz del Calvario.
quiero que nos detengamos acá un momento porque, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando hacemos evangelismo a veces tenemos campañas de 7 días, 5 días, 4 días, 15 días, y a veces uno dice, en todas las predicaciones tengo que presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Espéreme un momentito, voy a apagar la calefacción porque está haciendo un ruido aquí. Ahí volví. Entonces, a veces hay eventos, por ejemplo, hoy día mismo estuvimos en la mañana en un taller de 2 horas, después estuvimos con los niños, después estuvimos con los jóvenes, perdón, con las mujeres, después con los jóvenes, ahora acá. Y en todas las plataformas que Dios nos va abriendo y que se las va a abrir también a ustedes o que quizás ya están trabajando con jóvenes, con niños, con las dorcas, en diferentes facetas y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Y en evangelismo a veces se nos hace más difícil porque tenemos un mensaje tras otro y la forma de presentar a Cristo a veces siempre recurrimos a la misma, lo cual está bien porque siempre Dios nos va a usar más allá de nuestras estrategias personales, de nuestra capacidad de oratoria. Dios siempre tiene el control absoluto de todas las cosas y las situaciones, pero es importante, en mi experiencia puedo decir, de poder contar con estas herramientas para poder proponer cierto el Evangelio, exponer el Evangelio desde diferentes miradas. Hasta el momento hemos visto 5, ¿cierto? Que si podemos recapitular, tenemos desde la número 1, era la sustitución, ¿verdad? La 1 era la sustitución. Y si nosotros decimos, bueno, Cristo tomó el lugar del pecador, entonces yo puedo decir, eh, puedo predicar, ¿cierto? Escoger un pasaje bíblico y hablar de Cristo como el sustituto, ¿verdad? Como aquel que tomó el lugar. Puedo hablar, ¿cierto? De que había un precio que pagar y ese precio Cristo lo pagó por amor a mi vida y expongo el plan de salvación, ¿verdad? En la, en la doctrina número 2, que es la redención, es decir, Cristo paga el precio, ¿cierto?, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Puedo tomar un ejemplo en donde en la Biblia me hable, ¿cierto?, de un esclavo, de una persona, ¿cierto?, de un deudor que tenía una deuda muy grande, de la viuda con el juez injusto, ¿cierto? Puedo hablar, tomar varias porciones bíblicas, a ver, ayúdenme, en cuanto a la redención. Y que cuando la deuda era tan grande y que no la podíamos pagar, Cristo llegó. Y exponemos el mensaje del Evangelio ahora a través, ¿cierto?, de cómo Cristo pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Luego la tercera, esto estamos haciendo un vistazo, ¿cierto?, bien generalizado respecto a esto, porque también después ustedes en sus tareas van a tener que profundizar un poquito más. En la justificación dice, Dios declara justo al pecador, aquel que cree en Cristo. Y podemos nosotros tomar también el ejemplo de aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, ¿cierto? Porque uno dice, oye, pero él ya cuando estaba a punto de morir le dijo al Señor, si, acuérdate de mí cuando venga en tu reino y cómo al final, bueno, es que Dios es así. Y también podemos tomar, ¿cierto?, la de los que vienen a trabajar por los denarios y empiezan a alegar y dicen, Señor, pero nosotros llevamos todo el día trabajando. Bueno, que a ustedes se enojan porque yo soy bueno, si a todos les ofrecí una paga y ese fue el acuerdo, es decir, que la salvación es para todos y que Dios no hace excepción de persona, independiente de la edad, el tiempo que llevemos en el Evangelio, Dios nos ama a todos por igual y no tiene hijos favoritos, porque a veces decimos, no, es que yo, la guerrera del Señor, no, Dios no tiene favoritismos, no tiene el guerrero favorito, no. Lo que sí que marca una diferencia, estimadas hermanas y hermanos, va a ser mi relación con el Señor. Mi relación con Dios va a marcar una diferencia en el trabajo que yo realice en la iglesia local o en el trabajo que Dios me asigne. Mi, eh, mi intimidad con Dios va a ser lo único que va a poder marcar una diferencia. Y la que estábamos viendo, la número 5, ¿cierto? Que era la propiciación.
que es una de mis favoritas porque es tan maravillosa. Dice que en la propiciación se satisface completamente la justicia divina, que había algo ahí que Dios tenía que encontrar algo tan agradable y que fuera tan justo y 100% justo y cumplir a cabalidad, y solamente Jesucristo podía lograr esa justificación. Eh, También en cuanto al ser propicio, ¿cierto? Nosotros tenemos que la expiación del Señor, cuando nosotros la analizamos, ¿cierto? La expiación, en la expiación fluye, ¿qué cosa? El amor, dice, libre y soberano de Dios, porque a Dios nadie lo obligó a buscarse la manera para alcanzarnos. Es su amor soberano, su amor absoluto. Él nos miró y nos amó. Y también dice el amor de Dios del que surge la expiación es un amor indiscriminado, es decir, Él pagó el mismo precio por todos. El sacrificio de Cristo es equivalente en eficacia a los que se describen en el Antiguo Testamento. Pero recordemos que los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento no perdonaban los pecados, sino que hacían que Dios pasara por alto esas situaciones. No había un perdón. Era como que Dios decía, ya, cierto, voy a mirar para otro lado, te la voy a dejar pasar, pero al otro año volvía hasta que Dios se hartó, porque la gente empezó a hacer todo de manera mecánica. Ya hay que llevar unos par de ovejas, matar unas palomas y listo, y estamos listos para otro año. Y Dios vio el corazón de las personas que no era recto delante de ellos. Entonces, la única justicia que puede satisfacer los requisitos de nuestra situación como pecadores y que puede cumplir esa exigencia de justificación, de manera plena e irrevocable, es solamente la justicia que encontramos en Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Entonces, de repente vemos a la gente, ¿cierto? Que la gente dice, pero si yo no soy malo. Por eso nosotros como ministros del Señor, ministra del Señor, tenemos que conocer cuál es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Bueno, dice el apóstol, pecaremos entonces para que la gracia abunde en ninguna manera, porque una vez que el pecado ya ha sido pagado, no hay una nueva expiación por ese pecado, sino que una horrenda expectación de juicio, dice la palabra del Señor. Es decir, que cuando predicamos el Evangelio tenemos que hacer que las personas tomen conciencia de que el pecado los llevará a una condenación eterna, sin ser ese lugar del infierno un lugar que Dios haya preparado para las personas. Eso estaba preparado para Satanás y para sus demonios. El problema es que la gente no quiere recibir el regalo de la salvación. Y por eso que como ellos deciden no venir a su reino, ellos se van y se excluyen, ¿cierto?, por sus malas decisiones, y son entregados también a sus propias concupiscencias, como dice la palabra del Señor. La santidad inviolable de la ley de Dios es la razón por la que es inconcebible la salvación del pecado sin una expiación o propiciación. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Bueno, avanzamos a la siguiente. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí estábamos nosotros. En la número 5, ¿cierto? La doctrina de la propiciación. La 6 dice la doctrina de la victoria sobre Satanás. En la cruz Cristo venció el poder del pecado, la muerte y Satanás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra. Es cierto que su vida es la muerte en victoria, que Él tomó las llaves del infierno y de la muerte, es cierto, y que ahora la victoria es nuestra. El mecanismo, dice la cruz, fue una derrota aparente, porque es cierto, cuando el padre aparta la mirada de su hijo y se oscurece, cierto, el cielo, y Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El padre tiene que apartar la mirada del hijo, porque es un momento en donde el hijo se toma la copa esa de la ira, cierto, y él carga el pecado de toda la humanidad, y como Dios es santo no podía estar en ese lugar, tuvo que apartarse. Pero dice, fue una aparente derrota, pero mediante este acontecimiento, dice, mediante el poder de Dios se convirtió en la victoria eterna y definitiva. Porque lo que el diablo no sabía, cuando el diablo estaba diciendo, lo matamos, lo crucificamos, viene Jesucristo, baja, dice,
a la muerte, ¿cierto? Va a derrotar a la muerte en su propio territorio, porque dice que a él nadie le quita la vida, sino que él la pone. Escuchábamos el otro día una enseñanza de una hermana que es enfermera y decía, literalmente podemos comprobar que Cristo puso su vida la ofreció en sacrificio, porque una persona que está desangrándose por más de 2 horas ya está muriendo. Y más una persona que ha sido azotada, que está, cierto, con sus manos horadadas, su pie horadado, con la corona de espina, con toda la presión encima, ya debía haber muerto hacía mucho tiempo, pero él fue cuando él entregó su espíritu, cuando él expiró. Es decir, que fue Jesucristo el que se dio su vida en obediencia al Padre, frente al mandato del Padre. Entonces es en ese momento de obediencia en donde aparentemente el diablo, cierto, empieza a cantar victoria y parece que todos están derrotados porque murió el Mesías, pero al tercer día dice que él resucita. El impacto que esto genera en el creyente dice que ahora podemos vivir en una libertad espiritual y la iglesia no pelea para obtener la victoria, sino que pelea desde la victoria de Cristo. Es decir, que ya tenemos, cierto, la victoria asegurada. Y la séptima es la doctrina de la nueva alianza. La doctrina de la nueva alianza dice, la sangre de Cristo inauguró un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Tenemos el sistema antiguo, se rompe el velo, ¿cierto? Y ahora podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios directamente. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y en Hebreos capítulo 8, verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque el Señor ahora nos da un nuevo pacto, que, como le decía yo antes, el Señor pasaba, Dios pasaba por alto los pecados del pueblo, y eran los sacerdotes los que tenían que purificarse primeramente ellos y después prepararse, ¿cierto?, para purificar al pueblo. Pero dice que este sumo sacerdote del nuevo pacto, que es Jesucristo, tuvo que hacerse humano. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios y tenía que cumplir el requisito también de presentarse frente a Dios como sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote no puede ser alguien superior, tiene que ser alguien que es capaz de compadecerse de, de las personas a las cuales él está representando, porque es representante del pueblo ante Dios. Entonces, también cumple esa labor de mediador, pero él ahora de este nuevo pacto, él viene a establecer un nuevo pacto, dice, con mejores promesas, el versículo que leíamos. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Que antes todo lo que el pueblo hacía era con sus propias fuerzas, pero ahora en este nuevo pacto que Jesucristo nos ofrece, ahora tenemos la victoria de la cruz asegurada a nuestro favor. Tenemos que Jesucristo también ya pagó el precio, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, por darnos paz cayó sobre él el castigo. Es decir, tenemos la paz asegurada a través del sacrificio de la cruz del Calvario, y también tenemos el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestro cuerpo físico y nuestra sanidad integral, cuando dice el profeta, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, nosotros como iglesia y ministerio de corte pentecostal, ¿cierto? Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, creemos en el fruto del Espíritu y también creemos en las manifestaciones del Espíritu según la palabra. No podemos nosotros predicar un evangelio a medias, tenemos que predicar del cielo, del infierno, de la santidad de Dios, del pecado, lo que significa el pecado, del sacrificio de la cruz, de la labor que realizó Cristo, como estamos viendo, ¿cierto? Que Él fue propicio, fue la justificación, en nuestra redención, que Cristo, ¿cierto? La salvación que generó y que abrió también este nuevo pacto que está basado en mejores promesas, en donde
Ya no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros y es el consolador que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que nos hace recordar la palabra, y que nos ayuda en todo tiempo. Entonces no estamos solos para desarrollar este ministerio, este trabajo, sino que tenemos la ayuda, ¿cierto?, de el Espíritu Santo, que decíamos no es un viento, no es una fuerza, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, eh, voy a compartir de nuevo. Bueno, quería mostrar de nuevo la séptima diapositiva, pero no la seleccioné. Pero acá tenemos la matriz de la cruz en sus 7 facetas de una sola obra, las 7 facetas de una sola obra. Ahí tenemos la doctrina, el problema humano, la acción de Cristo y el resultado. La doctrina de la sustitución. El problema era que teníamos un castigo que merecíamos. La acción de Cristo es que Él tomó nuestro lugar. Y el resultado, ¿cierto?, es la gracia y el perdón ahora sin nuestras obras. Sin nuestras obras. Luego tenemos la redención. La redención, ¿cierto? El problema era la esclavitud del pecado. La acción de Cristo es que Él pagó el precio con su sangre. Y el resultado es que tenemos pertenencia y llamado ahora a la santidad. La justificación. El problema humano era la culpabilidad legal. La acción de Cristo es que imputó su justicia por fe. Y el resultado es la paz definitiva con Dios. Luego tenemos la doctrina de la reconciliación. El problema humano era que estaba separado, ¿cierto?, en la relación con Dios. La acción de Cristo es que Él abrió el camino al Padre y el resultado es la comunión restaurada. En la propiciación, el problema era la ira por la justicia divina. La acción es que Él satisfizo la santidad de Dios y el resultado es que Dios es justo y misericordioso a la vez. Puede manifestar a la par, ¿cierto?, su amor y su justicia. La victoria dice que el problema era que el dominio de Satanás y la muerte. La acción de Cristo, derrota aparente, transformada en victoria. Y el resultado, la libertad espiritual total. Y la nueva alianza, el sistema sacrificial antiguo, que era cierto el problema, que Dios ya se había hartado de esta situación porque no lo estábamos haciendo con un corazón recto delante de su presencia. Entonces, Cristo inaugura un pacto ahora de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el resultado es que ahora tenemos acceso directo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Eh, Eso, ¿cierto? Es el resumen de la primera parte. Eh, lo he tratado de hacer de manera bien explicativa, con harta búsqueda, también con los versículos bíblicos en donde uno puede ir estudiando después cada doctrina para que ustedes puedan ir viendo también, ¿cierto? Y cómo nosotros a través de diferentes pasajes bíblicos podemos aplicar estas enseñanzas y transmitir el evangelio a los no convertidos, porque el evangelismo va dirigido a las personas que no conocen a Jesucristo, principalmente. A pesar de que a veces a los evangelistas igual nos invitan a las iglesias cuando hacen cultos especiales con la finalidad de bendecir a la iglesia con una palabra especial, pero siempre estamos nosotros tratando de hacer el llamado para que las almas que van de visita ese día también puedan conocer a Cristo. Por lo tanto, siempre nuestros mensajes deben pasar por la cruz de Cristo. Hablemos de lo que hablemos, nuestro mensaje, si estamos trabajando en evangelismo, debe pasar por la cruz de Cristo. No hay que hacerle el quite, hoy día no voy a hablar de esto.
de una u otra manera el mensaje nuestro debe pasar siempre por la cruz, si no, no tiene sentido, pierde todo el sentido, carece, ya no nada que nosotros podamos decir si no pasamos por la cruz de Cristo va a tener la solidez, el peso sobre las personas para transformar la vida, porque es el mensaje del Evangelio el que trae esa transformación. Eh, Lo que nosotros podemos decir, ¿cierto? Que dentro de muchos testimonios, una persona decía que hubo un sabio asiático que se dedicaba a estudiar todas las religiones, las creencias, pero cuando se puso a estudiar la Biblia encontró algo bastante diferente. Decía porque todas las deidades están por sobre su creación. Todas las religiones, la fe de otras cosas, llamémosle religiones, pseudo creencia, como quisiéramos llamarle, siempre muestran a un Dios que ve a su creación como algo inferior. Y siempre tienen otras premisas como la violencia, el accionar humano, lo que tú logres con tus capacidades el premio de su buen comportamiento o su obediencia a su supuesto Dios carece también de un significado eterno. Eh, Veamos que algunos buscan, ¿cierto?, a través de los mantras, a través de la meditación, un bienestar personal, un equilibrio, algunos que a través del Reiki buscan, ¿cierto?, un orden espacial para encontrar su propio también equilibrio, el yin y el yang también busca el equilibrio, casi todos buscan el equilibrio, entonces vivimos en una sociedad desequilibrada. Pero a lo que quiero ir que esta persona, dentro de todos los análisis que hacía, dijo que cuando él encontró la Biblia, encontró a un Dios diferente. Era un Dios cercano, era un Dios que se comunicaba con su creación y además era un Dios que por amor actuaba en beneficio de sus seguidores y no conforme con eso buscaba la forma de habitar el corazón de aquellos que creían en él. Y eso no lo encontraba en ninguna otra creencia, religión o supuesta fe que él haya estudiado o leído. Es decir, que nosotros que sabemos que nuestro Dios es el Dios verdadero, tenemos la bendición de que nuestro Dios no es un Dios del terror, no es un Dios castigador, ¿cierto? Sino que es un Dios lleno de amor, de misericordia. Lo hemos visto a través de estas 7 doctrinas básicas que hemos seleccionado para este capítulo y que es un Dios que busca la manera de acercarse a las personas necesitadas para entregar su amor y trasvasijar su gracia sobre nosotros y poder que nosotros seamos instrumentos escogidos en sus manos. Imagínense la dicha de servir al Dios verdadero y además ser instrumentos escogidos en sus manos. Eso es algo maravilloso. A mí me sorprende porque Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él quiere hacerlo a través de nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Y cuando leemos que los ángeles anhelan predicar, ¿cierto? Y tener, porque ellos, pero no le es concedido a ellos. El ministerio de la reconciliación ha sido dado a nosotros. Y se revela a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Que a él se le entrega este misterio de que de ambos pueblos Dios iba a ser ahora uno solo, y que no había ya una división entre judíos y gentiles, sino que de ambos pueblos Dios iba a ser uno solo. Lo cual no significa que nosotros vamos a decir ahora que los judíos tienen un menor valor, ¿no? Sino que ellos son, cierto, el verde olivo y nosotros somos la rama injertada, pero también nos nutrimos de la misma savia a la par, cierto, con ellos. Entonces, vamos hasta ahí. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario, antes de seguir avanzando. Vamos bien. ¿Qué le han parecido estas 7 doctrinas fundamentales? Yo mientras la estudiaba, mientras la ordenaba, lloraba, creo que una de las que más me tocó fue la propiciación. Dentro de todas, son todas muy hermosas, pero cuando encontré la propiciación y vi el contexto y leía y estudiaba, yo decía, qué maravilloso. La idea de esto también, como son solamente 4 clases enfocadas a este tema de evangelismo, que ustedes también puedan, por su parte, seguir indagando a través de esto, ¿cierto? Y motivarlo a que ustedes puedan seguir durante la semana, seguir indagando, pensando, meditando, buscando, estudiando y que esto sea un aliciente, recordar que esto es una herramienta que estamos entregando, ya es una herramienta. Eh,
¿Hay alguien que quiera comentar algo antes de avanzar? Decíamos entonces que la cruz reemplaza el antiguo sistema sacrificial y establece, ¿cierto?, una relación basada ahora en la gracia. Tenemos acceso a Dios de manera directa y el Espíritu Santo ahora habita en el creyente. Eh, Vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? El panorama global de crecimiento en los últimos 10 años. Que si bien es cierto, dice que ha tenido un crecimiento, pero la verdad que el crecimiento no ha sido muy significativo del el cristiano evangélico en diferentes lugares. Se ha notado un poco más en África y en América Latina. Eh, la población cristiana mundial pasó de 2.1 mil millones el 2010 a 2.3 mil millones el 2020. En América Latina el crecimiento ha sido sostenido especialmente de iglesias pentecostales. En Europa y Norteamérica la expansión a través de la región de comunidades migrantes, ¿cierto? Han habido más iglesias latinoamericanas en Europa y en sectores populares. Y en África subsahariana se convirtió en la región con más cristianos del mundo. Ha habido una fuerte expansión evangélica y pentecostal. Yo tengo un mapa mundial en mi pieza. eh, y siempre oro por los diferentes países. Pongo las manos en el mapa, ¿cierto? Y voy nombrando los lugares. Pero debemos recordar que eh, cuando el avivamiento de Gales saltó a la calle Azusa, después de algunos años de trabajo, ¿cierto? En un par de años de avivamiento se enviaron más de 500 misioneros a través del mundo de esa región. Desde Azusa se enviaron más de 500 misioneros a todas partes del mundo. Fue el mayor crecimiento misionero que hubo y de expansión del evangelio en ese tiempo. Entonces necesitamos nosotros volver a una búsqueda integral de Dios, que no solamente sea el Dios que vamos a la iglesia y que cantamos y después nos vamos para la casa y en la casa seguimos siendo los mismos, sino que pedirle al Señor que Él genere en nosotros un avivamiento para poder buscarle de una manera más profunda y haya en nosotros un amor por los perdidos. Imagínense que el otro día decían 6 mil millones de personas en el mundo que no conocen a Dios, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Podemos decir, uy, estamos derrotados como iglesia, o podemos verlo como un desafío para nosotros mismos. Y en el lugar donde Dios nos ha puesto, marcar una diferencia. Eh, Acá tenemos el contexto local. Esta es una encuesta del CES del 2024 en Chile. El 17% dice de la población se identifica como evangélica y el 76% declara, ¿cierto?, que ellos creen en Dios, pero sabemos lo que eso significa. Hay un aumento del grupo que dice que no tiene religión y el crecimiento de creencias espirituales alternativas, porque estamos en un mundo donde ya toda la gente puede creer lo que quiera, ¿cierto? No hay una moral que pueda indicar en nuestra sociedad, porque ahora uno no puede, ¿cierto?, hablar en contra de nada, porque toda la gente tiene sus leyes a favor de ellos, supuestamente, pero nosotros debemos recordar y poner en valor el mensaje del Evangelio. En cuanto al panorama juvenil, los jóvenes, dice, mantienen un alto interés espiritual. Aún consideran importante creer en Dios y ven a la iglesia como guía espiritual potencial. El contraste dice fuerte crítica hacia las instituciones religiosas tradicionales y buscan espiritualidad, pero sin dogma. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la iglesia? La iglesia, ¿cierto? Enfrentamos que hay una secularización creciente, la presión cultural para remover a Dios del espacio público y la vida diaria. Está el evangelio de la prosperidad, dice reducir el evangelio a un medio para obtener riqueza material y éxito personal.
Está el sincretismo espiritual, dice la mezcla de creencias cristianas con espiritualidad de alternativa, creer a mi manera, como dice la gente. Y también la desconfianza institucional, el rechazo a la autoridad y la estructura de la iglesia tradicional. El resultado directo de estos desafíos es la necesidad crítica de un discipulado sólido fundamentado en la Biblia. Cuando pensamos en el evangelismo debemos estar conscientes de estas realidades, pero no verlas como que ya vamos a dar un paso y ya estamos derrotados, sino que estar conscientes de qué panorama es el que estamos nosotros enfrentando. Y debemos incorporar, eh, yo leía el libro, ¿cierto?, de la oración eficaz que tiene el pastor Guillávila, y lo releía porque lo había leído hace años atrás, y en realidad a veces perdemos un poco el foco de la forma de orar que debemos tener nosotros de la oración efectiva en el modelo que Cristo nos dejó del Padre Nuestro. No se trata solamente de repetir el Padre Nuestro, sino que ahí tenemos un modelo de oración en donde debemos nosotros practicar una oración efectiva y ferviente en el Espíritu Santo y dedicar tiempo a interceder. Interceder por los perdidos, por los que están en los hospitales, en las cárceles, en la guerra, los misioneros, los lugares donde es difícil llevar el evangelio, donde no se puede, dedicar tiempo, ¿cierto?, a la intercesión en nuestras oraciones. Sobre todo nosotros que estamos preparándonos para este trabajo desde ya, les animo a que puedan estar orando por el trabajo en terreno que vamos a realizar, para que Dios nos use con autoridad, con poder, con fuego, que derrame su Espíritu Santo, que las almas sean impactadas por el poder del Evangelio. Hay un trabajo que yo digo que es muy, trae resultados mucho más rápido que es trabajar con niños. Mi hermana Odette trabaja con niños. ¿Quién más trabaja con niños del grupo que tenemos hoy? ¿No? Pero el trabajo con niños es un trabajo muy maravilloso y que trae resultados, pero espectaculares, pero hay que ser persistentes. Hay que ser persistente, porque el niño tú le pasas, ¿cierto?, un lapicito, una plasticina, y el niño está feliz mientras tú le enseñas la palabra. Ellos tienen una memoria y todo lo que ellos aprenden lo llevan a la casa. Y cuando después hacemos un acto de culminación de actividad, invitamos a las familias igual son ganadas. Ese es un trabajo maravilloso que lamentablemente hemos dejado un poco de lado en algunas iglesias por falta de espacio, por falta de profesores, por falta, pero cuando hay, así que Dios bendiga a nuestra hermana Odette en ese aspecto que está realizando esta labor. eh, Necesitamos abrir esos espacios en nuestras iglesias para el trabajo con niños, puesto que ellos, ciertos, son catalizadores fundamentales para que el evangelio llegue a las familias a veces que son impenetrables, pero a través de los niños podemos lograr llegar a esa familia que a veces no hay otra manera de llegar a ellos. Y tenemos, cierto, los desafíos de redes sociales, que ahora está todo mucho más cerca, pero debemos aprender y pedirle al Señor que nos dé la capacidad de que todas esas cosas que nos parecen un gran desafío las podamos tomar a nuestro favor y usarlas como herramientas, las herramientas digitales. Lo que sí noto que a veces somos vergonzosos para estar en la cámara. Pedirle al Señor que nos ayude, que nos quite la vergüenza, que nos quite, cierto, la timidez, que nos dé la facilidad de palabra y ser sincero delante del Señor, decirle, Señor, yo quiero trabajar, quiero ser eficaz y orar en esa dirección. Quítame la vergüenza, quítame la timidez, dame fluidez de palabra, hazme recordar tu palabra cuando yo le hable a los perdidos, cuando yo le hable a una persona inconversa, dame esa simpatía, ese espíritu para llegar y que su corazón sea tocado. Tenemos que orar en esa dirección. Aparte de lo que oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, esposa, familiares cercanos, ¿cierto? Que podamos nosotros considerar un espacio en nuestra oración de intercesión. Amén. Vamos a continuar. Voy a compartir ahí, si me dan un segundito. Ahí. Acá tenemos la teología, dice, como antídoto, aplicando la cruz al contexto moderno. Si bien es cierto, conversábamos acerca de los desafíos, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, la desconfianza institucional, el sincretismo espiritual, la secularización. También en la palabra encontramos los antídotos, ¿cierto? Para estos desafíos. Entonces tenemos como antídoto al primer desafío, dice la doctrina de la propiciación.
La salvación tiene un fundamento de santidad y justicia divina, no de beneficio material. Y podemos, ¿cierto?, profundizar en esta doctrina para poder nosotros subsanar las áreas que la iglesia o la hermandad o los hermanos, la gente donde vamos, ¿cierto?, está siendo afectada por estas temáticas. En cuanto a la desconfianza, dice, tenemos la doctrina de la nueva alianza. La mediación es Cristo, otorgando un acceso directo a Dios y el Espíritu Santo más allá de la estructura humana. Tenemos que la doctrina de la sustitución y la victoria de la cruz, dice, establece la exclusividad y la suficiencia total de Cristo sobre cualquier otra fuerza. Y en cuanto a la secularización, tenemos la doctrina de la reconciliación, que responde al anhelo espiritual moderno, ofreciendo verdadera comunión con el Creador. La gente siempre me dice, es difícil llegar a los jóvenes, dice, pero sabe que en la actualidad los jóvenes están muy anhelantes de escuchar la palabra del Evangelio de Jesucristo y de conocer a Dios. De hecho, en estos años yo he escuchado a más personas, denme un segundito. Bueno, es que estamos acá, le decía yo en Chequenco, estamos en la casa de los pastores y hay un grupo de niños ahí que están jugando al lado mío, así que si escuchan algún ruido, pero estamos haciendo la obra del Señor, estamos en el campo misionero y hoy día le decía a mi hermana Odette al principio, estamos desde las 10 de la mañana trabajando, mi voz ya está un poco agotada a esta altura de la noche, estuvimos en la mañana también haciendo un trabajo online, generando una banda cristiana, un trabajo con los chicos de Maipú, después estuvimos con un trabajo con niños, después un trabajo con las mujeres, después el tema con los jóvenes, terminando eso, pasé a tomar un cafecito rapidito y subí acá a la pieza, pero esa es la idea, que podamos ser eficaces, que podamos ser donde Dios nos ponga, podamos hacer, ¿cierto?, lo que estamos llamados a hacer. Si vamos a hacer un trabajo con niños, bueno, lo hacemos, vamos a tener cómo hacerlo. Si tenemos que trabajar con un grupo de la tercera edad, que sepamos cómo hacerlo, cómo ejercer, porque el mensaje en realidad es el mismo. El mensaje es uno solo, pero podemos también nosotros tomar estas herramientas que conversábamos, ¿cierto?, de la doctrina de la cruz, para generar también una mejor exposición de el material bíblico que nosotros ya tenemos a disposición, ¿cierto? Y en cuanto al análisis que decía, a veces los jóvenes, dice, es difícil trabajar con jóvenes. Yo llevo muchos años trabajando en diferentes áreas con jóvenes y los jóvenes en realidad son igual que niños. Es muy similar trabajar con niños que con jóvenes porque ellos como que tienen una pinta más grande, pero son niños. Son pequeños niños que tienen muchas dudas, muchas dificultades, a veces muchas carencias, a veces falta de comunicación con sus padres, porque estamos en una generación donde muchas familias, ambos padres trabajan y los niños están solos en la casa. Hay casos que yo he tenido alumnos en donde los alumnos ni siquiera saben el apellido de sus papás, de sus mamás, que viven con ellos, no saben el nombre de las calles donde ellos mismos viven. Entonces están tan metidos en la tecnología que olvidan, ¿cierto?, el tema de relación familiar y social, y eso producto de que sus familias están también 8 horas al día o más trabajando, y además de los transcursos de viaje entre que van al trabajo y vuelven otra hora más, llegan a la tarde todos cansados, agotados, y esa es la realidad del mundo que vivimos en la actualidad, y debemos nosotros tener esa conciencia de cuánta necesidad hay eh, de escuchar la palabra, porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios, pero a veces lo tenemos guardado nomás y tenemos miedo de compartirlo. Y a veces decimos, pero es que ¿cómo le hablo? Bueno, aquí tenemos 7 herramientas que hemos aprendido el día de hoy para hablarle a los demás, ¿cierto?, de cómo presentar el Evangelio. Y yo creo que la mejor manera es hacerlo de manera directa. Decirle a la persona, ¿tú sabes que Cristo te ama? Que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, porque a veces tratamos de hermosear tanto la situación que terminamos hablando de cualquier cosa, qué bonita tu cartera, y no llegamos nunca al punto. A veces es mejor ir al grano
ir al grano y romper al tiro. Y bueno, lo peor que pueden decir es que nos digan que no, pero no nos están diciendo que no a nosotros, sino que al mensaje, y a lo mejor en el momento nos dicen que no, pero cuando llegan a su casa, la palabra, ¿cierto? Hace, cumple el objetivo y esa persona sola toma la decisión de congregarse. Entonces, nunca demos un trabajo como derrotado, sino que siempre pensemos que la palabra de Dios sigue trabajando en la conciencia del hombre y de la mujer. Porque hay dos cosas que son fundamentales en el evangelismo y que nosotros debemos considerar que Dios puso en el corazón del hombre para guiarlo al conocimiento de Cristo. Uno, cierto, dice que Dios puso la ley en el corazón del hombre y que la ley es nuestro ayo, es nuestro guía. ¿Para qué? Para guiar al hombre y a la mujer a Cristo. Es decir, que todo ser humano, hombre, mujer, no importa que haya crecido en un hogar donde nadie le haya hablado de Dios, tiene en su corazón la ley de Dios puesta. Es decir, que cuando nosotros le hablamos de Dios, algo hace clic en esa persona y dice, ah, sí, es bueno servir a Dios, es bueno buscar a Dios. El corazón ya le indica, porque eso lo tienen en el corazón. Y, y también, cierto, la eternidad. Si bien es cierto, la palabra dice, Dios puso eternidad en el hombre sin que éste alcance a comprenderlo, pero la eternidad está en el corazón del hombre, de la mujer, por lo tanto, ellos no tienen la solución para la eternidad, no tienen el resguardo para esa eternidad, y cuando le planteamos el tema de la eternidad, ellos no saben qué responder porque no tienen cómo asegurar su eternidad. Pero Cristo es el que asegura nuestra eternidad a través de la salvación que Él nos ofrece. Entonces tenemos esas dos herramientas que están plantadas por Dios en el corazón del hombre y de la mujer y que nosotros debemos aprender a utilizar también para el mensaje y la expansión del Evangelio de Jesucristo. Amén. También a veces decimos, pero ¿cómo? Y sabe que yo he aprendido que a veces nosotros tenemos que buscar la manera, así como Cristo se busca la manera de alcanzarnos, nosotros también debemos buscar la manera de alcanzar a otros. Porque a veces decimos, voy a ir a tomar once con tal persona. Pero ¿y por qué a veces no planificamos y decimos voy a ir a tomar once con tal persona para presentarle a Cristo? Porque así como vamos a pagar un café por ir a conversar cualquier cosa, ¿cierto? No digo que sea de menor importancia el compartir, pero también podemos invitar a tomar a alguien un café con el propósito de hablarle de Cristo, es decir, nosotros crear la instancia. Porque a veces esperamos que Dios venga, adecue las piezas, conspire, ¿cierto? No sé, como que ocurra no sé qué cosa, y que nos crezcan alas para recién hablarle a la persona. Y no, Dios ya nos dio todas las herramientas a nosotros para poder, ¿cierto?, predicar el evangelio que Él nos ha enviado a hacer. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos buscando, tenemos que estar orando, tenemos que estar en intimidad. ¿Para qué? Como que de repente vamos a estar sobrecalificados para lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada, no queremos dar el otro paso. Es como que, señora, usted está sobrecalificada para esta pega, usted es ingeniera y está aquí lavando los platos. Entonces, si Dios nos está dando esta herramienta, debemos tomar conciencia de lo que Dios está poniendo en nuestras manos y para qué. ¿Para qué Dios está? Para que seamos en nuestra iglesia local un canal de bendición, seamos personas que ministremos el evangelio, que hablemos a otro, que traigamos a otro a Cristo, pasemos a buscar a la amiga, pasemos a buscar al amigo para ir a la iglesia. Yo te paso a buscar porque sabe que en el mundo la gente es cargante, pero vamos a jugar a la pelota, ¿qué te cuesta? ¿Qué te falta? La zapatilla, yo te paso. Pero vamos a tomar. Yo te pago la cerveza, no te preocupes, amigo. Yo ando con plata, ando recién pagado. Hermano, en el mundo el diablo le paga la cerveza, le paga la locomoción, le paga el Uber, le lleva la chaqueta, le pasa, le sujeta el pelito cuando está vomitando. O sea, tremendo. Y nosotros decimos, ay, es que ¿cómo lo voy a llamar de nuevo? Y fallamos porque el diablo le hace toda la pega a la gente, y nosotros que tenemos a este Dios vivo, no queremos arriesgarnos ni un poco. Se ríe mi hermana Odette. Pero es verdad, porque yo lo he experimentado y todos nosotros somos testigos presenciales de estas situaciones. O usted no ha tenido una amiga que le dice, pero va a ir al culto de nuevo, ven conmigo si tengo el cumpleaños, voy a tener esto, voy a tener esto otro, nos vamos a reír, va a venir tal y tal y tal persona y nos hacen un montón de propuestas para convencernos de que faltemos ese día al culto y que vayamos a disfrutar con ellos, ¿cierto?, la fiesta. Y nosotros le decimos, no, es que tengo culto. Y ahí queda nuestro discurso. Amiga, otro año más sin el Señor.
No, pues vamos a celebrarlo a la iglesia. Imagínate todos los problemas que tenés con tu marido y vaya a celebrar. No hay nada que celebrar, amiga. Vamos a la iglesia y Dios va a cambiar tu vida, va a transformar tu matrimonio, va a hacer que tú te enamores de tu esposo nuevamente y que tus hijos vean un matrimonio enamorado y que aprendan a amarse y a respetarse. Cambia la cosa. Pero ¿qué nos contenemos? Nos contenemos este mensaje y a veces, ay, lo pensé, pero no lo dije. No, no estamos en tiempo de pensarlo y no decirlo, tenemos que decirlo porque tenemos la preparación, estamos capacitando, estamos orando para que Dios haga algo y en nosotros debe estar ese fuego que arde y que nos impide quedarnos quietos. Ay, es que la hermana me dice que para qué le pongo tanto color. Bueno, que ore más la hermana también para que también le empiece a poner color como le estamos poniendo nosotros color. Porque si, nos falta, pues hermano, nos falta. Entonces debemos nosotros ponernos en la brecha y si hay alguien que le moleste, oremos por esa persona para que se arrepienta, porque no puede ser que alguien le moleste, que nosotros andemos haciendo la obra del Señor, pongámosla, Señor, mira, la hermana Juanita, mira, Señor, se enoja cuando yo predico, se enoja cuando yo trabajo con los niños, se enoja cuando nos juntamos con los jóvenes, quiere estar pendiente de qué es lo que hablamos si yo estoy predicando tu palabra, Señor, mira, hay gente que le molesta todo, tenemos que orar por esas personas, presentarlas delante de la presencia del Señor, encomendarla al Señor, que Dios tenga misericordia y transforme su entendimiento a través, ¿cierto?, de la conversión y del conocimiento de su palabra para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice. Entonces, como dice alguien, o es muy loco lo que estoy diciendo, ¿cierto? No, porque Dios dice que ha decidido salvarnos por medio de la locura de la predicación. Esto tiene que ser una locura, sierva. Si usted no está dispuesta a hacer el ridículo por la causa de Cristo, como dijo el rey David estuvo dispuesto. Nosotros no alcanzamos ni para plebeyo todavía, ni vestido de seda tengo yo. Con mayor razón estoy dispuesta a hacerme más vil por la causa de Cristo. Si hay que gritar, hermana, yo sí que he gritado en la calle, he predicado hasta las vacas se han convertido, te puedo decir. Entonces, tengo videos que lo evidencian. Entonces, no podemos nosotros querer mantenernos tan ahí como florerito de mesa, sí, estoy estudiando, tenemos que arriesgarlo todo por la causa de Cristo. Si estamos aprendiendo que Cristo lo arriesgó todo por nosotros, nosotros también debemos dar un paso a arriesgarnos por la causa de Cristo. Continuamos. Continuamos. Ahí estábamos viendo, ¿cierto? Con respecto a los desafíos, los antídotos. Y acá en la reflexión dice, la iglesia moderna necesita volver urgentemente al mensaje central de la cruz. Una fe centrada en Cristo exige, ¿cierto? No solo emociones, no solo prosperidad, no solo religión, eso está tarjado, sino que necesita arrepentimiento, gracia, santidad y misión. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Gálatas 6:14. Entonces, ahora vamos a hacer algunas preguntas, así que pueden abrir su micrófono y luego ya vamos a estar dejando la tareita para la próxima clase, o sea, para esta semana, que espero que queden motivadas. A mí me encanta el evangelismo, hermana. Yo respiro evangelismo y aquí han dado todo el mundo hablándole eh, y motivando también, porque yo digo, yo siempre anhelé tener una preparación teológica. Obviamente este es un anhelo heredado de mis padres, ¿cierto? Que uno siempre anheló y nunca a mí se me dio la oportunidad, no se pudo. Entonces, yo esperaba siempre que alguien más lo hiciera, pero como no, tampoco se pudo, lo estamos haciendo entre todos y me siento bendecida porque yo digo, qué diferente hubiera sido para muchos pastores llegar al ministerio con una preparación doctrinal, con una consejería, ¿cierto? Con un acompañamiento. Eh, por lo tanto, debemos nosotros persistir en esto para que esto llegue a muchas más personas y puedan otras personas ser bendecidas a través de este hermoso proyecto como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Y para eso necesitamos nosotros ser buen ejemplo,
buen ejemplo, que la gente al mirarnos a nosotros diga, hoy mira a la hermana, algo noto diferente. Debemos dejar de ser las mismas personas que éramos antes y comenzar a ser personas eficaces, a tomar este desafío como nuestro. No esperar 10 años más, pues no vamos a estar aquí en 10 años más. Bueno, hermana, otra vez vamos a hablar de evangelismo, ¿se acuerda? Vamos 10 años atrás, estábamos hablando, ¿cómo? ¿Se acuerda de lo que estudiamos? No. Que en unos años más usted pueda decir, hermana, mire, yo estoy haciendo este trabajo, Dios me ha ayudado, ahora puedo predicar de una mejor manera, tengo más herramientas, puedo hablarle a los no convertidos, no tengo vergüenza, uso mis redes sociales para predicar el evangelio. Y recordemos que la efectividad no se mide a través de cuántas personas llegan a la profesión de fe, que eso sí es una bendición, pero a veces predicamos y no viene nadie, no se sana nadie, no se salva nadie aparentemente, pero Dios sigue a través de su palabra obrando en las conciencias de las personas. Entonces, ahora sí, de las doctrinas que hablamos, ¿cuál considera ustedes como más urgente en el evangelismo actual? ¿O cuál les llamó más la atención? ¿Y por qué? ¿Pueden abrir sus micrófonos? ¿O necesitan que se las proyecte en el resumen, en la hojita de resumen? Usted me dice, Yo, yo, yo ya, tengo una. vamos. A mí, bueno, yo encuentro que como son todas importantes y son todas buenas, pero hoy en día, con lo que se está viendo y lo que yo converso mucho con las mujeres de mi iglesia, es que Dios trae paz definitiva. Esa me gusta, la de Amén. justificación, La de que trae paz justificación. definitiva. Sí, porque sabes que Amén. a pesar de que estamos, yo les digo, yo lo converso con mis hermanas de la iglesia, todas son convertidas, todas llevan años en el Evangelio, pero aún no viven la paz definitiva que Dios nos da y Amén. que nos cuesta ver que ya fuimos justificados, porque ya no hay culpa en nosotros al arrepentirnos y al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Entonces, como que se vive, se sigue viviendo con la culpa, con el pecado ahí que se cometió montones de tiempo atrás, incluso hasta con los de la familia. Entonces, ese yo creo que hay que siempre estarlo ahí recordando y compartiéndolo no solamente con los que no son convertidos. Eso. Amén. Amén. Importante, ¿cierto? Recordar que el mensaje también, el trabajo evangelístico, como decía yo al principio, no siempre es para una audiencia inconversa, a veces también es dentro de la iglesia para que Dios haga y actúe en esas áreas donde quizás por años no hemos logrado avanzar y a través de un mensaje evangelístico Dios rompe esas ligaduras de impiedad, ese yugo de opresión y trae esa liberación a través de la presentación también del evangelio completo. ¿Ya? ¿Alguien más? Avanzamos a la otra pregunta entonces. Dice, ¿cómo responde la cruz a la necesidad y el relativismo moderno? Hablamos hartas cosas ahí de la cruz, ¿cierto? ¿Cómo la cruz trae una respuesta a la necesidad de la sociedad actual? Pueden decirlo con sus propias palabras, no es necesario ahí. Voy a ir nombrándolas, ¿ah? Porque hablamos de estos temas. Ya, mi hermana Magdalena, la cruz para la sociedad. ¿Cómo la cruz responde a la necesidad que tiene la sociedad? Ya.
La justificación eh, a través de la cruz nosotros somos justificados. Amén. Algo es que alcanza a notar un poquito. No, sí está bien, está perfecto, está perfecto. ¿Quién más? A ver, mi hermana Valeria. Amén. Lo que a mí se me queda, lo que usted dijo también de que la cruz actúa como un puente, Amén. porque, o sea, se me queda grabado porque hace mucho tiempo en nuestra iglesia se hizo un discipulado y siempre nos entregaban hojitas con imágenes y siempre tengo la imagen en que está como un mundo desolado, pero hay una luz de esperanza y una cruz entre medio que nos conecta con Dios y que nos reconcilia con Él. Entonces la reconciliación, la cruz, a través de la cruz como un puente. Yes. Amén, excelente. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver, nuestra hermana Natacha parece que no puede con su micrófono, pero puede escribir a los mensajes, ¿ya? Eh, ¿qué peligro enfrenta la iglesia cuando abandona el mensaje de la cruz? Cuando abandonamos el mensaje de la cruz nos centramos en otras cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro ahí? A ver, mi hermana Nicole. También. Eh, hace un poquito, bueno, hace como 2 semanas atrás hice un video, se lo mandé a la hermana Ereli, la tarea que había que hacer, y me acordaba de eso y le hablaba sobre la cruz y le decía que Jesús usó la cruz como un sacrificio para entregarse por la vida de cada uno de nosotros, para pagar nuestros pecados, y es por amor, lo hizo por amor. Y se me olvidó la pregunta, ¿me la voy a repetir? Era cuál es el peligro que enfrenta la iglesia cuando abandonamos el mensaje central de la cruz. Cuando Ya. abandonamos ese mensaje que usted acaba de explicar. Entonces, ya, eso es lo que le decía yo, que cuando nos apartamos de Jesús, abandonamos la relación que tenemos con Él. Dios a través de la cruz nos ofrece una relación de amor, que nosotros los podamos acercar a Él. Y si nosotros los alejamos de Él, estamos abandonando esta relación, entonces estamos cayendo en pecado. Entonces, dejar este amor es como caer en pecado nuevamente y volver a retroceder y volver atrás. Amén. Amén. Eh, Cuando hablamos, ¿cierto?, de discipulado, ¿cómo puede la iglesia discipular a una generación espiritual, eh, pero desconectada de la Biblia? Cuando hablamos de discipulado, ¿cierto? A veces tratamos de discipular a las personas y las personas están como muy alejadas del conocimiento de la Biblia, de la Escritura. ¿Cómo trabajaríamos ahí? ¿Quién ha trabajado haciendo discipulado? ¿No? Ah, ya. Bueno, dejemos esa pregunta para más adelante entonces, porque más adelante también vamos a ver el trabajo de discipulado. A veces trabajamos con las personas que van llegando a la iglesia de manera progresiva, que ellas solas vayan aprendiendo, ¿cierto? Tenemos los grupos de integración juvenil, de mujeres, pero a veces falta un proceso de discipulado inicial, y también el tema del bautismo, a veces las personas lo bautizan solamente, que también es válido, pero también las personas a veces necesitan una aclaración, un pequeño discipulado de en qué consiste el bautismo, ¿cierto? Hay iglesias donde los bautizan sin ninguna explicación previa. Dios igual obra, ¿ya? Acá no hay una limitación, Dios obra en todas las maneras posibles, Él conoce las necesidades y Él obra en su multiforma. Pero a veces cuando nosotros podemos hacer y tenemos el tiempo para hacerlo, las herramientas para hacerlo es importante, ¿cierto? Hacer un discipulado sólido y entregar la herramienta a los nuevos convertidos para que aprendan por qué somos salvos, cómo somos salvos, por qué nos bautizamos, por qué creemos en Dios, quién es Cristo, cuál es la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso también debemos nosotros aprender a entregarlo. Eh, Cuando hablamos de la cruz,
¿Por qué tenía que ser la cruz? Volvemos a la pregunta inicial. Lo dijimos a través de las conversaciones. Y de algunos versículos bíblicos que leímos. ¿Por qué tenía que ser la muerte en cruz? Mi hermana Herminia creo que está tratando de decir. La verdad que llegué un poquito tarde, pero dentro de lo que Ya, escuché o que yo he aprendido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y a través de la cruz Cristo, en ese sacrificio, se puede ver eso. O amén. Hubo posterior. un derramamiento de sangre, ¿cierto? Correcto. ¿Quién más? ¿Por qué tenía que ser una cruz? Denos una pista más, po. De lo que conversamos. Es que si doy Del que- pista ya voy a dar la respuesta. Pero si no hay respuesta equivocada, estamos conversando nomás. La usó como instrumento para la salvación. Correcto, correcto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Una más? Dice Natasha, porque carga con el pecado de la humanidad. Correcto, muy bien. Bueno, ahí vamos también en la tarea, vamos a profundizar un poquito más en ese concepto, ¿cierto?, de la cruz. Y ¿qué es lo que en ese sacrificio tenía que satisfacer Dios? Habían varias cosas, pero de las que se acuerden. A través de la cruz del Calvario, ¿qué cosas tenía que Dios satisfacer? su ira, como Su propiciación. ira, ¿cierto? ¿A causa de qué? De que era necesario que se realizara una justicia que fuera acorde al nivel de su santidad. No era cualquier justicia, era una justicia divina que tenía que ser acorde a su santidad, ¿cierto? ¿Y por qué la obra de Cristo fue eficaz para las demandas requeridas? Porque en él no había pecado, él era perfecto, el sacrificio perfecto. Correcto, correcto. ¿Quién más? Porque Él se entregó voluntariamente también. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Una más? ¿Por qué la obra de Cristo fue eficaz? Esa es la pregunta. Nos salvó, nos justificó. Correcto. Recordemos también, ¿cierto?, que él tenía que presentarse también como sumo sacerdote, ¿cierto? Y tenía que ser uno que fuera capaz de compadecerse. Y él dice que a través de la obediencia incluso fue perfeccionado, porque dentro de todas las cosas que podemos decir que, ¿se acuerdan que nuestra hermana Arely nos decía que él era 100% hombre y 100% Dios? Pero fue perfecto, sin pecado. Pero él como hombre tenía también que perfeccionarse en la obediencia, porque él todo el resto, ¿cierto?, del tiempo había estado en la intimidad plena, en conjunto con su Padre, con Dios, y no había habitado un cuerpo de esta humanidad. Entonces él también tuvo que en eso perfeccionarse, pero sin pecado, a través de la obediencia. Y lo vemos en el Getsemaní, ¿cierto? Cuando él ora y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es un periodo precioso, ¿cierto? De que uno puede analizar ese contexto y poder profundizar en cómo fue para Jesús, ¿cierto?, entregar su vida en sacrificio.
Vamos a detener la grabación, que Dios bendiga a todos los que van a ver este video, pero vamos a dejar los últimos minutos, ¿cierto?, para la tarea y las actividades que vamos a tener que realizar. Creo que es aquí.